Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Ok, hoy arrancamos una nueva serie. Yo tengo el privilegio en Dios de arrancar esta serie, la cual se ha titulado, se ha llamado en general, Situaciones Incómodas. ¿Quién no ha pasado por situaciones incómodas? ¿Verdad? Todos hemos pasado por situaciones incómodas. Y a mí me corresponde hablar más específicamente en este tema en general que engloba las decepciones. Mi objetivo antes de darle mi introducción es reconocer que las decepciones hacen parte de la vida, pero cómo debemos afrontarlas con una fe madura, con un corazón sano y una esperanza firme en Dios. Es mi objetivo que al finalizar esta enseñanza usted pueda afrontarlas de esta manera, como les acabo de decir. Dicho esto, permítame hago una breve introducción y después pasamos a la palabra para darle contenido bíblico a lo que vamos a enseñar en esta mañana. Por lo general, siempre los que enseñamos, predicamos, cuando iniciamos una introducción con una pregunta, por lo general, aquella pregunta siempre es como afirmativa, ¿verdad? Casi nunca es negativa. Pero hoy quiero hacerla de forma negativa. Por eso, hoy yo pido que levantemos las manos todos aquellos que nunca han sufrido una decepción. ¿Sabe por qué pregunto de esta manera? Porque si yo preguntase afirmativamente, levante la mano, ¿quiénes han sufrido una decepción? Creo que todos levantaríamos manos, pies, pestañas y todo lo demás. ¿Verdad? Porque todos hemos sufrido una decepción. Permítame decirle cómo define la Real Academia Española la palabra decepción. Es un sentimiento de tristeza, pesar o descontento que surge cuando algo o alguien no cumple con nuestras expectativas. La decepción es una de las experiencias más silenciosas y profundas del corazón humano. No siempre se grita. Las decepciones muchas veces las llevamos a lo profundo. Generalmente nunca se manifiestan, las dejamos nacer, crecer y convivimos con ellas acá. No siempre se grita. Muchas veces camina con nosotros. Dicho esto, todos enfrentamos decepciones. Personas que nos fallan, situaciones que no resultan como esperábamos, sueños que parecen apagarse. La decepción es universal, es decir, todos pasamos por ella o por ellas en algún momento de la vida. Todos. La decepción es una de las experiencias más profundas que atraviesa el ser humano, como les acabo de decir. No solo nos decepcionamos de personas, ¿verdad? Nos hemos decepcionado de personas. No solo nos hemos decepcionado de la vida, nos hemos decepcionado de nosotros mismos. Nos hemos decepcionado cuando idealizamos algo o a alguien. Estas nacen de nuestras expectativas
esperando algo, cuando creemos en alguien, cuando oramos por algo y al final el resultado es distinto a lo que imaginábamos. Permítame contarles una pequeña historia de mi vida en cuanto a una decepción que tuve. Cuando yo conozco al Señor, llego a la iglesia y llego con 2 amigos más, los 2 ya están muertos. Y llegamos a la iglesia y comenzamos a amar a Dios, a crecer en Dios. Y junto con uno de ellos comenzamos a prepararnos, queríamos ser misioneros, servir a Dios. Y se da el llamado para ir a misionar a una de las regiones más peligrosas en ese momento, hoy sigue siendo peligrosa, no tanto, que es el Golfo del Urabá. En esos días nos llaman a prestar servicio militar, nos presentamos ante las autoridades pertinentes para prestar el servicio militar. Yo no voy a prestar servicio, mi amigo sí va. Pero igual soñábamos con servirle a Dios, igual soñábamos con hacer todo en Dios. Y él está prestando servicio militar. Un día me llaman y me dice, fulano de tal lo acaban de matar. Yo voy a la morgue y veo a mi amigo sobre aquella lámina de metal fría y ahí estaba él. Ahí estaban los sueños, ahí estaban las ilusiones, ahí estaba todo aquello que habíamos soñado en Dios. Yo salgo de ahí de ver a mi amigo, estaba con su mamá, y yo voy y me decepciono con Dios. Y le digo, Dios, ¿qué pasó, Dios? ¿Qué pasa, Dios? Yo conocía nuestros sueños, nuestros anhelos, todo. ¿Qué pasa, Dios? Decepcionado con Dios. Nos había salvado la vida en el mundo y ahora veníamos a Cristo y se pierde así. No lo entendía. No lo entendía. El día del funeral, ese día el funeral se hizo y se le predicó a 1500 soldados del Evangelio de Cristo. Después de eso, el capellán del batallón nos prestó la capilla donde semana a semana hacíamos grupos en casa, ahí, donde se reunían aproximadamente entre 100 y 150 soldados que escuchaban la palabra de Dios semana tras semana. Y entonces ahí yo pude entender que la muerte de él trajo vida. Y que mis expectativas que tenía con él de servirle a Dios y todo, él lo hizo a su manera. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque es que Dios no está para cumplir mis caprichos. Dios está para cumplir sus propósitos. Sus propósitos. Y si sus propósitos están en contra de mis caprichos, están primero sus propósitos que mis caprichos. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque muchas veces en nuestras expectativas pensamos que Dios tiene que hacerlo a mi manera. Igual ahora lo vamos a ver. Y no es a tu manera. Hay veces venimos a la iglesia con muchas expectativas. Y aquí no se trata de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros somos. Aquí se trata de lo que Él es y de lo que Él quiere hacer. Punto. Y entonces entendí por qué era la muerte de Él. Que el propósito de Dios con la muerte de Él, a mí sí me llevó al Urabá antioqueño. A Él no. Pero posiblemente Él ganó más almas muerto. Su muerte hizo que más almas llegaran a Cristo que lo que yo pude haber hecho en otra parte. Y ahí Dios me bajó los humos. Ahí me los bajó. Ok. ¿De dónde nacen las decepciones? Hay un origen. No salen así, no afloran así. Hay un origen. Mire las decepciones de dónde nacen. No solo surgen de lo que otros nos hacen, sino también del lugar donde nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza. Cuando idealizamos a alguien, nacen cuando nuestras propias expectativas no se cumplen a nuestra manera. Esperamos algo, cuando creemos en algo, oramos por algo y lo esperamos que sea como yo lo estoy orando. El resultado es distinto a lo que imaginamos, creíamos o en lo que confiábamos. De ahí provienen las decepciones, porque ese es el ecosistema perfecto para que se formen. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque nuestro corazón
dice la palabra, es perverso, es maligno. Y nuestro corazón tiende, por lo general, siempre a crear cosas que no son como Dios establece en su palabra. Pero ese es el ecosistema. Ok, vamos a la palabra para darle contenido bíblico a esto, para amarrar esto con lo que realmente es importante con la palabra. Así que si usted trajo su Biblia en físico, la trajo en digital, puede ir conmigo por favor a Lucas capítulo 24. Permítame contextualizarle un poco antes de leer los versículos que vamos a tomar. Y anuando en esto les voy a pedir un favor. Jesús, siempre que sanaba a alguien, restauraba a alguien, rescataba a alguien, dejaba tareas y le decía, ve y no peques más. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, ¿verdad? Recordamos todo eso, ¿verdad? Les dejaba tareas. Pues yo hoy les voy a dejar una tarea. No vamos a leer toda la porción, pero si usted adquiere el compromiso hoy de más tarde en su casa, meditando un momentito, rumiando un poquito esta palabra, vuelve y estúdiela por completo e interiorice la iglesia, e interiorícela. ¿Listo? Quedamos todos con tarea, ¿verdad? No los escucho, quedamos con tarea. Gloria a Dios. Ok, Lucas 24, antecedido por Lucas 23, tiene un contexto. El antecedente de este texto de Lucas 24 es antecedido por una serie de situaciones. Ok, el Señor ha sido arrestado, presentado ante Pilatos, presentado ante Herodes. El Señor es juzgado, sentenciado, crucificado, muerto, pero también es resucitado. E inmediatamente de la resurrección, donde las mujeres van al sepulcro y lo encuentran vacío, ellas corren a anunciar esto. Inmediatamente. Este es un relato bíblico donde encontramos a dos seguidores. No son cualquier persona, son dos seguidores. Posiblemente no eran del círculo más íntimo de Jesús, de los 12, pero eran discípulos cercanos ahí, seguidores de él, conocedores de la palabra, posiblemente testigos de milagros, testigos de sermones, del andar de Cristo, seguramente. Estos dos seguidores caminan después de estos acontecimientos, todos se caen en Jerusalén, pero ellos dos se van camino a Emaús. La palabra del Señor dice que Emaús es una aldea pequeña que quedaba aproximadamente a unos 60 estadios de distancia de Jerusalén. Posiblemente al día de hoy unos 11 kilómetros. A esa distancia se dirigían ellos dos. ¿Por qué se dirigían ellos dos? Ok, iban hacia Emaús con el corazón roto. Sus expectativas no se cumplieron porque su ilusión no se desmoronó. Vea qué contradictorio. La tumba estaba vacía y el corazón de ellos también. Ellos habían puesto toda su esperanza en Jesús, pero la cruz destruyó sus ilusiones. Contradictorio. Para dos discípulos. Muy contradictorio. Por eso este relato de los discípulos rumbo a Emaús no es solamente una historia de resurrección, sino un camino de decepción, desilusión y restauración. Ok, vamos a la palabra. Versículos 14 y 15 de Lucas 24. Dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí en estos dos textos hay dos palabras muy claves. Dice que iban conversando e iban discutiendo. Cuando vamos a la raíz del original griego, es una palabra que no se las voy a pronunciar porque mi griego es muy, muy exquisito, ¿verdad? Entonces, ténganme paciencia. Es una palabra,
La connotación gramatical de iban conversando y discutiendo hace referencia a que el diálogo que estos dos hombres llevaban camino a Emaús era un diálogo que denotaba dolor, era un diálogo que denotaba una conversación intensa que indica confusión, debate y angustia. Ese era el tono de la conversación, no era una conversación casual. Mira qué lindo está el clima hoy, a pesar de lo que pasamos el fin de semana o los días anteriores. No era su conversación. Su conversación era dolor, angustia y decepción de dos hombres que conocían de Jesús. Debemos tener cuidado, porque la decepción en el corazón del hombre mal manejada es una decepción que nos lleva a aislarnos. El eje de todo lo que estaba sucediendo estaba en Jerusalén. Los discípulos sí se esparcieron. Pedro huyó, todos huyeron. Pero estaban en Jerusalén, ahí cerca, donde Dios se estaba moviendo, donde Dios estaba haciendo todo. Ellos no, ellos iban 11 kilómetros en dirección contraria. Decepcionados, cansados y desilusionados. Porque eso hace la decepción. La decepción nos aísla. La decepción nos hace encapsularnos en nuestro dolor, en nuestra angustia. El problema es que le ponemos mucha carne a la decepción. Mucha carne, poco espíritu. Poco espíritu. Yo esperaba que Dios me dijese, no, mira, yo tengo otro plan con tu amigo, no va a morir. No, murió. La realidad es que murió. Si les soy honesto, yo no sentí consuelo. No sentí consuelo. Sentí más bien que Dios me retaba. Porque cuando veía a un soldado más ser ganado para Cristo, entonces la muerte de él tenía un significado en el cielo. Más vida eterna para otro perdido. Y yo, buscando conmiseración porque a mi amigo lo habían matado. Y Dios me decía, no. Lo que ocupas es carácter. Lo que ocupas es firmeza. Estos hombres necesitaban eso. Se estaban aislando, se estaban yendo. Estaban en una huida espiritual. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Sí, momentáneamente, aquí, no sé, kilómetro 1, kilómetro 2, no sé en qué kilómetro Jesús se los topó, pero aquí en este momento ellos no pudieron reconocer. Sus ojos estaban velados. Pero, si digo esto, generalmente la decepción nubla nuestro razonamiento y nuestra capacidad de enfoque. Entonces comenzamos a decir, como Él me falló, yo también le voy a fallar. Como en la iglesia me hicieron esto, entonces yo no vuelvo y Dios no vuelvo a orar. No te vuelvo a servir. Perdemos el enfoque. Lo perdemos. Porque estamos muy ensimismados en nosotros mismos que me decepcionaron. No. La iglesia es para romper con eso, para salir de eso. Y sobre todo la palabra, ahorita lo vamos a ver. Jesús nos llegó y les dijo, muchachos, pena con ustedes, vea, yo sé que los he desilusionado de verdad. No. Vamos a ver lo que Jesús hizo. Versículo 17. Jesús les dice esto. ¿Qué conversaciones son estas que ustedes tienen entre vosotros mientras van caminando? Pero les dice algo clave. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Volvemos a la connotación de la conversación que ellos tenían en el camino. Pero aquí se suma un ingrediente más, que Jesús, que lo conoce todo de nosotros, que nada se le escapa, le suma un ingrediente más y les dice, pero esto ha traído tristeza a sus corazones. Esto los ha cargado de tristeza. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué vuestros corazones están tristes? ¿Por qué?
cuando miramos nuevamente la connotación de su conversación, vemos que Jesús reconoce que en ellos hay tristeza. Lo que pasa es que una tristeza mal manejada da a luz un dolor crónico. Y un dolor crónico mal manejado da a luz una depresión permanente. Por eso tenemos que tener cuidado, iglesia. Volvemos a lo mismo. Mire, iglesia, ¿sabe con qué se trata las decepciones? Con la palabra. Con la palabra. Con la palabra, hermanos. Muchas veces llegamos a la iglesia decepcionados de la vida, decepcionados del matrimonio, decepcionados de los hijos, decepcionados de los padres. Como usted quiera, póngale el que usted quiera. Y llegamos a la iglesia y ya me entienden. Y no es Dios. Es que nuestra naturaleza, después de la caída, tiene la tendencia a decepcionar. Esa es su tendencia. No solamente al pecado, también a decepcionar, a fallar, a quedar mal, a no cumplir, a mentir y a todo lo demás que usted ya sabe. ¿Por qué están tristes? Fue la pregunta de Jesús. Vamos a ver por qué estaban tristes. Versículo 21. Pero nosotros, plural, esperábamos que Él, Cristo, Jesús, el resucitado, el Dios glorioso, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo lo que aconteció, que ya se los enumeré, han pasado 3 días, o hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Pero nosotros esperábamos, siempre de nosotros, o sea, siempre nuestro yo primeramente que todo. Siempre reluce, cuando hay mucho yo, mira, eso va a terminar mal. Cuando hay mucho yo, siempre termina mal, siempre. Mucho yo, mucho de mí. Mucho. Nosotros esperábamos. ¿Qué esperaban ellos? En este versículo encontramos, es el corazón de este mensaje, encontramos la raíz de la decepción de estos 2 hombres. La decepción nació de una expectativa no cumplida para ellos. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque la ilusión de ellos, el deseo de ellos, era que hubiese un Mesías, porque esto lo cumplía, esto era una doctrina teológica para los judíos del primer siglo, que esperaban a un Mesías político, a un libertador nacionalista, a un Mesías que derrotara a Roma con un reino inmediato y visible, y no a un Salvador crucificado. En otras palabras, su decepción estaba fundamentada en una esperanza mal comprendida. Ellos esperaban a ese Josué, a ese David, libertador que conquistaba reinos, que volaban cabezas. Ellos esperaban, esa era su teología. Que el yugo romano fuese despedazado de una vez por todas sobre ellos. Salir de la opresión romana. Era lo que ellos esperaban, era lo que ellos se habían idealizado. Y aquí, permítame hablarles de lo yo esperaba, que nos han causado decepción. Permítame traer una aplicación aquí en la mitad del mensaje. Una aplicación práctica que todos de alguna manera hemos vivido, hemos hecho vivir o estamos viviendo. Número 1. Vea que todo tiene que ver con yo, con el usted. Todo, el yo. Y esto está mal. Porque en la iglesia no vivimos en función del yo, en la iglesia vivimos en función de Él. De Él. Entonces, mírenlo, yo esperaba. Número 1. Yo esperaba que mi padre o mi madre fueran como
decepciones por padres ausentes, decepciones por hogares disfuncionales, decepciones por infidelidades en el seno del hogar, decepciones por los divorcios de nuestros padres. Porque yo esperaba que mis padres fueran de otra manera. Porque yo esperaba tener un hogar de otra manera. Y eso ha traído decepción. 2, yo esperaba a esta edad tener el trabajo soñado y vivir de tal manera. Yo esperaba. Y por eso estoy decepcionado. Porque a mi edad no tengo la vida que quise, porque a mi edad no estudié lo que quise, porque a mi edad no tengo el recurso económico que quiero tener. Y eso llena afán y ansiedad y frustración, porque es yo. Yo esperaba tener, yo esperaba ser, yo esperaba estar ya prácticamente jubilar, me dicen algunos, a los 30 años. Yo esperaba. 3, yo esperaba, esto es para los casados, yo esperaba que mi matrimonio fuera como lo soñé. Me casé con el príncipe azul, pero se está destiñendo un verde raro. Porque yo esperaba. Yo esperaba. Mire, aparte de esto, el mundo hoy día vende un idealismo de matrimonio que no es real. No es real. El matrimonio es hermoso, nosotros lo hacemos difícil. Yo esperaba. El matrimonio es de todos los días trabajar con pico y pala. Todos los días. El que no trabaja en su matrimonio todos los días vivirá decepcionado. Así, muy seguramente, de su matrimonio, de su relación matrimonial. Otro yo esperaba, todo sobre nosotros. Yo esperaba que por mi oración Dios me contestara a mi manera. Qué lindo que somos, ¿verdad? A la carta. Y hay veces usamos oraciones como queriéndole torcer el brazo a Dios aquí. Porque yo necesito que Dios me conteste a mi manera y a mi forma y como yo deseo y como yo quiero. Y no es así, iglesia. Por eso muchas veces aquellas oraciones cimentadas en el yo, aquellas oraciones egoístas que usted y yo conocemos que hacemos, que no podemos negarlo, las hacemos. Los discípulos las hacían. Señor, haz llover fuego sobre ellos. O cuando los discípulos decían, Señor, y cuando estemos en tu reino, ¿dónde nos vas a sentar? ¿A la izquierda o a la derecha? Oraciones en mí, sin sentido y sin fundamento. Y cuando Dios contesta de una manera diferente, entonces, Dios, qué bárbaro. No me contestaste, Dios, como yo esperaba. Yo quería rojo y me diste negro. Yo quería blanco y me diste amarillo. Yo quería que mi amigo no muriese y murió. Porque vuelvo y reitero, iglesia, por las veces que sea necesaria en esta mañana. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y como Él quiera. Y es como Él quiera. Yo esperaba que mi hermano o mi hermana, porque es que esto es a todo nivel, y la iglesia no escapa a eso. Yo quisiera que mi hermano o mi hermana me hubieran guardado confidencialidad. ¿No? Fallan. Mire, Dios me ha sembrado en esta casa. Y al día de hoy yo a nadie he visto levitar a 2 metros del piso todavía. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Estamos hechos del mismo material. Propensos a fallar. Propensos a quedar mal. Todos. Y a pecar. Todos. Y el último yo esperaba. Yo esperaba
que mi pastor o mis pastores, mi líder o mis líderes, mi coordinador o mis coordinadores fueran inmaculados, fueran perfectos. No, iglesia, no es así, no funciona así. ¿Sabe cuál es el problema de esas falsas expectativas? ¿Sabe cuál es la circunstancia de esas falsas ilusiones? Cuando las depositamos en alguien igual que nosotros. Cuando nos hacemos ideas erróneas, cuando en cualquier momento la persona que está a tu lado puede fallar, puede quedarte mal, puede no contestar el mensaje tan urgente que tú mandaste, o la llamada que hiciste, o la consejería que pediste. Siempre que trabajo con alguien en consejería, tengo 3 máximas. Y una de ellas es, tú vienes aquí no a escuchar lo que tú quieres escuchar, sino a escuchar lo que tal vez necesitas escuchar. Y no necesariamente lo que quieres escuchar, pero sí lo que necesitas escuchar. Yo esperaba que mis pastores, mis líderes, mis coordinadores, como el nombre que ustedes quieran poner, fueran inmaculados. No existe, porque aún a Jesús 2 le salieron chuecos. Uno se cuadró en el camino, el otro no. Y no estoy diciendo que los otros 10 estaban re bien. No, había egoísmo entre ellos. Habían luchas de poder entre ellos. Hay un sinnúmero de situaciones que los rodeaban a ellos. Y estaban con el maestro, con el perfecto. Si estaban con el perfecto. Aquí hago un paréntesis grande en esto. Esto que acabo de decir no es una licencia ni un permiso para los que ostentan un grado de autoridad a cualquier nivel, de no esforzarse por caminar, en ser buen ejemplo, en conducta, en santidad y en amor. Ojo, es que como yo soy tan imperfecto, entonces no esperen nada de mí. No, yo tengo que esforzarme por amor al Señor, por amor a un hogar, por amor a una esposa, por amor a unos hijos, por amor a un llamado. Debo esforzarme en luchar todos los días, aunque mi naturaleza caída quiera hacer lo contrario. Tengo que luchar todos los días para hacer y caminar en amor, en misericordia, en bondad, para ser un buen ejemplo. Entonces no es una eximiente, no es una excusa, porque yo estoy llamado a dar ejemplo en todo, dice la Biblia, en todo. Cierro ese paréntesis. Hermano José, le pregunto, ¿cómo reorganizamos nuestras expectativas para evitar las decepciones? Mire, yo no tengo la respuesta. Su palabra sí. Versículo 27. Dice el versículo 27, Jesús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él, o lo que de él decían. Jesús no los agarró en una terapia, venga muchachos, acérquense a mi costado, escúchenme. No. Dice que comenzó a hablarles la palabra, comenzando por la ley representada por Moisés y por todos los profetas que hablaban de él y de todo lo que tenía que acontecer. Por eso Jesús, en medio de las decepciones de estos 2 hombres, no solamente camina con ellos ofreciéndoles un consuelo emocional, porque su compañía era un consuelo emocional para ellos, sino una revelación bíblica que reordena su fe, los sacude, los lleva a una sana interpretación y comprensión del Antiguo Testamento, porque Jesús no les comenzó a hablar de él. Jesús les hablaba de algo que ellos ya sabían, porque ellos desde niños habían sido instruidos en la ley y en los profetas.
Y nos decepcionamos cuando pensamos en el mí, y en que yo, y en que tal cosa, y se nos olvida que la palabra del Señor nos dice que esto pasará. Jesús les da una clase de historia increíble ahí, comprimida. Qué lindo, ¿ah? Moisés, los profetas que decían del Señor, que cómo iba a venir, que qué le iba a pasar, ellos no lo estaban comprendiendo. Y cuando nos decepcionamos, no lo comprendemos. Y necesitamos volver a la palabra. Volver a la palabra. Él les demostraba por las Escrituras que el Mesías debía de sufrir antes de ser glorificado. Iglesia, lo lindo de Dios es que en medio de nuestras decepciones, Jesús no se revela por vista. No, Él se revela por la palabra. Por la palabra. Y con ello transforma la cosmovisión de nuestra fe y no la de nuestras emociones. Él no va a trabajar en tus emociones, Él va a trabajar en tu realidad. Versículo 32. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, ¿no ardían nuestros corazones? ¿Sabe qué hace las decepciones? Apagar el fuego de Dios en ti. Y ellos reconocían que Él les hizo arder nuevamente sus corazones. La decepción había distorsionado la comprensión de Dios y su obra. Pero cuando estos hombres interiorizaron la palabra, su fe revivió, la esperanza se restauró y la decepción perdió poder sobre sus vidas. Porque es que nosotros le damos mucho poder a la decepción. Es que no tuve, es que no me dijeron, es que no me saludaron, es que no me llamaron, es que no me tomaron en cuenta, es que tal cosa, es que aquí, es que allá, y todo en mí, y todo en mí, y todo en mí. Claro, le doy poder sobre mí. Le doy poder sobre mí. Cristo rompió eso con estos dos hombres. ¿Sabe por qué lo rompió? De ese mismo capítulo. Dice que Jesús, cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo como iba más para allá. Qué hombre más atlético, ¿verdad? 11 kilómetros y quería seguir caminando. Dice que él hizo como que quería ir más para allá. Y ellos le dijeron: no, quédate con nosotros. Ven, por favor, come con nosotros. Y cuando estaban ahí, partiendo el pan, entonces ellos entendieron ahí que no se trataba de ellos, que no se trataba de mis decepciones y cómo las trabajo y entonces cómo me van a ayudar porque estamos ensimismados en nosotros mismos, sino que entendieron que Jesús era la respuesta a través de la palabra. ¿Y sabe qué hicieron? No lo dejaron para mañana. No. De una vez arrancaron 11 kilómetros para atrás a contar todo lo que habían acontecido con ellos. Voy terminando con esto, iglesia. El camino de Emaús es el camino de todos. Todos lo han transitado, lo hemos transitado, lo estarás transitando o lo transitaremos. Todos, alguna vez o muchas veces, porque es el camino de la decepción humana. Porque es un camino donde las decepciones hacen que las lágrimas nublen la vista, la confusión pese y la esperanza se apague. Pero, vuelvo y reitero, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Porque hay veces cuando estamos en la iglesia, hacemos que las decepciones se trate de nosotros. Y entonces, pobre de mí. Y eso no tiene nada que ver contigo. Eso se trata de entender que nuestra naturaleza caída necesita ser redimida cada día e ir a los pies de Cristo y crucificar esta carne. De eso se trata. No de mí.
no de mí. Pero allí, precisamente allí Jesús se acerca. No para condenar, lindo el Señor. No, no. No para decirte, te lo dije. Te lo dije. Los padres son muy dados a esa palabra. Cuando un hijo o una hija hace lo que no, ¿verdad? O ya se le afirmó tal cosa, te lo dije. Y lo hacemos en un tono de ¿qué? Venganza. Te lo dije. Te lo dije. Él no. Él no. ¿Sabe por qué él no se los dijo de esa manera? Porque él ya había trabajado con ellos con la palabra. Porque él ya les había dicho por la palabra cómo tenían que ser. Morir a ese yo. Enterrar a ese yo. Pablo, a mí me gusta mucho porque Pablo dice cosas que hay veces uno dice, ¿qué estaría este hombre haciendo en ese momento cuando tuvo esta revelación? Y Pablo, usted lo encontrará en reiteradas veces diciendo, haced morir en vosotros los deseos de la carne. Y usted lo ve diciendo, ya estoy muerto y remuerto. La pregunta es, si nosotros estamos llamados a eso, ¿por qué estamos tan vivos? ¿Por qué estamos tan vivos? Tan vivos en lo que yo quiero, en mis decepciones que me llevan en mi vida y las hablamos con orgullo y altivez muchas veces. Y es que por eso yo no le sirvo a Dios, y es que por eso yo no hago nada en la iglesia, y es que por eso yo a lejitos mejor. Cuando entendemos que cuando venimos a este lugar no se trata de nosotros, se trata de Él, entonces tus decepciones quedan allá, afuera, afuera. Porque no se trata de nosotros. Por eso Jesús no los, vengan mis hijos, no, la palabra. Se fue a la palabra a decirles qué era lo que ellos necesitaban tener, era la palabra en sus vidas. Por eso sus corazones fueron encendidos nuevamente. Encendidos nuevamente porque lo entendieron. Por eso muchas veces estamos apagados espiritualmente. Por eso muchas veces nos emocionamos momentáneamente. Por eso muchas veces caminamos un paso adelante y sentimos que caminamos 5 para atrás. Porque permitimos que las decepciones y que aquí, y que el dolor y que lo que me dijeron. Estancados. Estancados. Jesús enseñó un camino tan perfecto sobre el yo, que Él dijo, el que quiera ser el primero, tiene que ser el último. Así que muere a esas expectativas que usted tenía. Así que deja de estarte lamentando siempre por esa misma decepción. Y vuelve a la palabra. Y vive con ella y muere con ella. O vivamos con ella o morimos con ella. No se trata de nosotros, iglesia. Por último, cuando preparaba este mensaje, el Señor hablaba a mi corazón. Y soy muy cuidadoso en esto. Muy cuidadoso. Y ponía en mi corazón que nos dijéramos que todos pasamos por decepciones, que muchas veces las seguimos cargando, que las decepciones que cargamos de nuestros padres, para los que todavía tenemos padres, que las decepciones que cargamos como hijos o que hacemos a nuestros hijos, porque también como padres decepcionamos. Las decepciones de la familia, nuestros sueños o metas no cumplidas. Para los casados que hemos sido causa de decepción en el matrimonio. Para los que han sufrido la decepción de un duro golpe en el divorcio o de un divorcio. La decepción de las traiciones generadas por cualquier persona. A los que un mal ejemplo porque también los hay. Un mal ejemplo de un pastor, de un líder, de una iglesia, de una comunidad de fe ha causado. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Tal vez usted viene de una iglesia donde le lastimaron. Tal vez usted viene
donde un pastor que le lastimó o un líder que le lastimó. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es el pastor, el problema no fue el líder, el problema no fue la iglesia. El problema es donde tú pusiste tu mirada. Y como yo quería ser apacentado a tu manera, cuando no fue, entonces sonamos. ¿Sabe por qué? Porque vuelvo y reitero, iglesia, lo que les he venido diciendo desde el principio. Esto no se trata del yo, ni del pobrecito yo. Esto se trata de ir a la cruz todos los días. Estos hombres venían de Jerusalén, habían sido testigos de todo, y aún así no lo habían comprendido, porque estaban tan centrados en ellos, esperando ese libertador, ese caudillo, ese político. Y Jesús se presentó de una manera diferente. Volverá como rey, eso sí hay que dejarlo claro hoy. Volverá. Pero hoy sigue siendo nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy. A todos los que nos hemos dicho esto, yo les voy a decir algo, que es una realidad, porque lo fue para estos dos hombres. Jesús no fue indiferente a la decepción de ellos. Jesús reorganizó su decepción. Jesús no omitió la decisión de ellos. De hecho les dijo: ¡oh, insensatos! Esa fue una palabra muy bonita de Jesús. Insensatos. Y yo creo que hoy la palabra de Dios vuelve y nos dice: ¡oh, insensatos! Pablo se lo dice a las Gálatas también. Comenzando por aquí, terminaron por allá. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho de nosotros y muy poco del Espíritu. Y muy poco del Espíritu. Dios no es indiferente a las decepciones, pero aún en medio de ellas somos nosotros los que decidimos qué tanto poder le damos por nosotros. Por nosotros. Antes de orar no podría dejar de decir esto. A veces tenemos la tendencia, y eso se da mucho en la iglesia, tenemos la tendencia a centrarnos solo en nuestras propias decepciones. Y se los dije ahora, hace un momento. Pero no podemos dejar de ignorar que nosotros también hemos sido causantes de decepciones. Porque es que como nosotros estamos tan en el yo y tan en el, es que pobrecito, es que yo, es que aquí, es que allá, olvidamos que nosotros también hemos sido causantes de decepciones. ¿O acaso no? Porque al principio dije: levante la mano quien no ha sido decepcionado en su vida. Y nadie levantó la mano. En el primero yo creo que un hermano que estaba medio dormidito sí la levantó. Él le perdona. Ahora nadie la levantó. Pero si yo dijera: levantemos la mano, ¿cuántos hemos sido causantes de decepción? Nuevamente levantaría manos, pies y pestañas. Entonces quiero terminar con esto. Y te pido que lo reflexionemos con vehemencia, como hemos venido haciéndole énfasis a todo este mensaje, a todo este sermón. Con mis padres, los que somos hijos, ¿he sido un buen hijo o he sido causante de decepción? Como padres, ¿hemos sido causantes de decepciones para nuestros hijos? Seguramente. En mi matrimonio, hay una pregunta que yo siempre le hago a los matrimonios y que creo que deberíamos de preguntarnos muy a menudamente tanto los esposos como las esposas. ¿Es fácil vivir conmigo? ¿Es fácil? ¿Sabe por qué? Porque es que antropológicamente estamos destinados simplemente a ver el problema de allá, pero no sabemos que nosotros somos el problema hay veces. Que somos nosotros. Porque vivimos tanto en nosotros y queremos que todo gire alrededor de nosotros. Queremos que nuestras oraciones se contesten a mi rapidez y a la carta. O sea, como que yo, Señor, tal cosa, y el Señor: sí, Señor, diga, ¿qué más quiere? ¿Qué más desea? Ese yo tiene que morir.
este yo tiene que morir. Porque si no morimos cada día, entonces las decepciones te van a golpear y muy fuerte. Porque como estás tan centrado en ti y esperas que la iglesia te resuelva esto, y esto no es de iglesia, esto es tuyo a los pies de Cristo. Esto no es de iglesia. Esto no es venga a ver cuántos Padre Nuestros vamos a rezar. Esto no es de cuántas canciones o adoraciones vamos a cantar. Esto se trata de yo ir a la cruz y morir a esto. Es que hay veces venimos con tradiciones, hermanos, y pensamos que ahí con 2, 3 cancioncitas, 2, 3 oracioncitas, ya eso está listo. No, esto hay que morir todos los días. Somos fáciles los esposos en el hogar. Es fácil vivir contigo. Las esposas, es fácil vivir contigo. Vea esta. Con Dios, ¿soy un hijo o una hija fácil? O cuando vamos en la noche o en la mañana o en cualquier momento y comenzamos: Señor, gracias, Dios, ay, Dios mío, ¿ya qué va a pasar? ¿Ya qué va a pasar? ¿Seremos fáciles para Dios nosotros? ¿O hemos decepcionado a Dios también con nuestra manera de vivir, tan ensimismados en nosotros, tanto ego, tanto yo, tanto de mí, tanto? Y por último, con nuestros pastores, con nuestros líderes de grupo en casa, con nuestros coordinadores de grupos de vida, ¿somos ovejas fáciles? O tal vez cuando usted llama a su líder, llama a su pastor, llama a su coordinador, y el líder y el pastor suena su teléfono, lo saca aquí y ve el nombre y dice: ay, Dios mío, ¿qué estoy pagando? ¿Será que pasa eso? ¿Sos una oveja fácil o estás tan ensimismada en sí misma con tus luchas, con tus cosas, que no necesitas un consejo más? Ya se te ha dado todos los consejos. Ya se te ha hablado el de Génesis hasta Apocalipsis. Ha terminado con el amén del capítulo 22 de Apocalipsis y no lo has podido entender. ¿Eres una oveja fácil? ¿O se las pones difíciles a tus líderes, a tus pastores, a tus coordinadores? Es que hay veces solo vemos solamente una vía, pero esto es doble vía. Y la doble vía debe terminar rompiendo con eso en mi corazón. La doble vía debe terminar diciendo: Señor, vacíame, saca de mí todo aquello que todavía huele a carne viva, Señor. Hay gente que ha cargado con decepciones años. Decepciones del hogar, decepciones del matrimonio, decepciones del divorcio. O sea, tienen 20 años y siguen ahí. Decepciones de la iglesia, decepciones de los hermanos, decepciones de los padres, decepciones porque llovió, porque no llovió, porque sí hizo calor, porque yo no sé qué. Y siguen cargándolas. ¿Sabe por qué? Porque está muy concentrado en usted. Y no es así. Y no es así. Ellos esperaban un caudillo libertador y vino un Cristo sufriente. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y eso trajo decepción a ellos. Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿A qué tenemos que morir? Yo conozco hombres y mujeres con llamados hermosos, con ministerios muy lindos, llenos de dones y talentos. Y por haber estado pensando tanto en sí, en ese dolor y en esa situación, y ahí clavados, batiendo barro ahí en ese hoyo, han dejado de lado lo que Dios les ha dado. Porque mientras nosotros sigamos tan en nosotros, Dios dice: no puedo hacer nada ahí.
Solo Él vive para sí. ¿Qué más puedo hacer ahí? Sal de ahí. Salgamos de ahí. Termino con esto, ahora sí termino con esto. Génesis capítulo 6. El Señor le dice a Noé que le construya un arca. Y el Señor le da los planos, las medidas exactas, le dice de qué materiales lo va a hacer, pero no se la hace. No se la hace. Le dice cómo hacerla, de qué materiales, pero no le dice, venga, yo voy a bajar a ayudarle también, no se preocupe. No, era el trabajo de Noé. ¿Y sabe qué es lo más lindo de todo? Muy posiblemente el arca tenía grietas. Muy posiblemente al arca le entró agüita. Posiblemente. Porque la hizo un hombre, no la hizo Dios. Solo hubo una puerta en el arca. Y el mismo dedo de Dios la cerró. Los laterales no tenían ventanas. Noé no podía ver nada. Solo había una ventana y estaba en la parte de arriba. La única opción que tenía Noé durante todos los días del diluvio era mirar para arriba. Porque cuando usted y yo miramos alrededor, entonces el viejo hombre, la vieja carne se quiere levantar. Entonces cuando nosotros miramos alrededor nos desilusionamos. Cuando nosotros miramos alrededor, esta carne quiere retroceder. Y esa parte antropológica nuestra, que es tan viva cuando no la matamos por el espíritu, se quiere levantar con todo. Iglesia, eso no es una cuestión de consejería. Esto no es una cuestión de, ay, venga a ver, ¿cómo? Así, aquí, oremos, liberación, sanidad interior. No, eso es una cuestión suya. Suya y mía. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y ahora está la parte donde usted con sus ojos cerrados habla con Dios. Habla con Dios, iglesia, habla con Dios. Permite que Dios, así como lo hizo con aquellos dos hombres en el camino de Emaús, lo haga con nosotros una vez más. Señor, gracias. Gracias porque siempre eres tan bueno, Señor. Señor, gracias porque una vez más tu palabra, es tu palabra, no un hombre. No, Señor, es tu palabra. Nos vuelve a llevar al camino de la decisión, Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos por estar tan concentrados en nosotros, Señor. Perdónanos porque pensamos que esto es una cuestión de iglesia. Esto es una cuestión. No, Señor, esto se trata de morir y morir. Señor, por querer cargar con esas decepciones, ¿cuánto tiempo hemos perdido, Señor? ¿Cuánto tiempo hemos dejado de servirte, de amarte? Sí, Señor, que nos fallaron. Seguramente nos volverán a fallar. Seguramente, Señor. Pero, Señor, cuando yo entiendo que mis decepciones que están ahí, a lo interno, a lo profundo, que yo solamente y tú conoces, Señor, permito que tengan poder sobre mí, entonces mi carne tranquilamente cede porque ella quiere ceder. Pero cuando entiendo, Señor, que en ese camino de Emaús, donde tengo un encuentro contigo una vez más y puedo entender por la palabra, Jesús no les habló otra cosa que no fuera la palabra. Jesús les habló por la ley y por los profetas. Entonces podremos entender nuevamente, Señor, que nuestro corazón volverá a arder. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, reacomódanos. Necesitamos ser reacomodados, Señor. Pero no a mi manera, no a la manera como yo quiero.
no a la manera como yo espero, no a la manera como lo hiciste con Julano o con Sutano, Señor. No, a tu manera, Señor. Por favor, Dios, por favor, Señor, haz morir en nosotros todo deseo de carne, Señor. Haz morir en nosotros, Señor. Por favor, te lo pido. Permite que maduremos, permite que caminemos a otro nivel, Señor. Que hoy avancemos 1 centímetro más, Señor, por favor. Ya basta, Dios, de una iglesia, Señor. De una iglesia, Señor, que se incomoda por cualquier cosa humana y carnal. Ya basta, Señor, de hombres y mujeres, Señor, que pensamos solamente en que el mundo tiene que girar alrededor de nosotros y que las cosas se tienen que hacer como nosotros queremos. Ya basta, Señor. Ya basta. Que pueda ser un hombre, un esposo, un padre de verdad en mi casa. Señor, que pueda ser un ejemplo en la iglesia de amor, de humildad, de perseverancia, de servicio. Señor, que ya no sea una carga más, al contrario, que yo sea de aquellos que ayuda a llevar. Que yo sea de aquellos que me presento al pastor o a los pastores de la casa, al líder del grupo, a los líderes, a coordinadores de grupos de vida, y que pueda decir: aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? No seguir en un rincón lamentándome por mis decepciones, que tú también ya llevaste, Señor. Pero cómo hay veces somos tan torpes en nuestro caminar, Padre, y seguimos ahí, Señor, ahí en ese hoyo, ahí, Señor, ahí nos empecinamos a vivir ahí, Señor. Tú sacaste a estos dos hombres, te bastó 11 kilómetros. Te bastó 11 kilómetros para sacar a estos dos hombres de esa decepción que ellos mismos, por una comprensión inequívoca, Señor, de tu palabra, se habían creado, Señor. Y entonces, Señor, dijeron en su corazón: hoy arde, porque cuando Él hablaba, tú hacías arder nuestro corazón. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Una vez más volvemos a ti, sí, Señor. Escúchanos, perdónanos, Señor. Perdónanos por estar tan centrado en nosotros. Perdónanos, Señor, por hacer lamentaciones de cosas que ya no tienen ni sentido ni razón muchas veces, Señor. Que el hermano fallará, posiblemente fallará. Que el líder, que el pastor, que el que sea fallará. Sí fallará, iglesia. Pero tu mirada tiene que estar puesta en Cristo, solo en Él, solo en Él. Señor, por favor, ayúdanos una vez más. Ayúdanos, porque solos no podemos, Señor. Y así como le dijiste a aquellos hombres en el trayecto de Emaús, Señor, dínoslo hoy, Señor. Insensatos que somos muchas veces. Insensatos somos en tu caminar, Señor. Por favor, ayúdanos y perdónanos, Señor. Señor, por favor, permite que esto que hoy hemos hablado, Señor, baje a nuestros corazones y se haga carne, Señor. Por favor, te lo pido. Se haga rema, se haga logos, se haga vida. Por favor, te lo pido, Señor. Permítenos ser una iglesia que, aunque vivamos situaciones incómodas como las decepciones, podamos ser una iglesia madura, una iglesia que sabe caminar en madurez, una iglesia que sabe discernir, una iglesia que sabe bien claro en quién tiene puesta su mirada, y que aunque tengamos nuestra mirada puesta en ti, Señor, también entendemos que tú no funcionas en pro de nuestros caprichos, que tú funcionas en plan y propósito eterno, Señor, en función de tu propósito. Por favor, te lo pido, porque tu palabra es la verdad y tu palabra no miente, Señor. Padre, gracias en esta tarde ya. Ponemos el resto del domingo en tus manos, Señor. Bendice a cada familia.
tanto los de la mañana como los de este horario, Señor. Gracias, gracias Dios, por lo bueno y bondadoso que tú eres.